Buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, agradecer la invitación. Para mí es un agrado, un orgullo, un honor estar acá compartiendo en este espacio que convoca, que invita a reunir, a conversar a distintas personas, entidades, en torno a uno de los temas que creo son poco conocidos, poco relevantes, poco valorados por nuestra sociedad, siendo un tema profundamente interviniente en nuestras vidas, determinante en nuestra vida, en la vida de nuestra sociedad como país. Me parece que también a nivel global son extremadamente importantes. Voy a compartir algo que he estado trabajando durante los últimos 20, 25 años, acompañando a comunidades campesinas, a comunidades ganaderas, portadoras desde una perspectiva antropológica, desde una perspectiva de la disciplina que cultivo, portadoras y constructoras de una cultura de montaña. Lo hago, por un lado, con esta doble experiencia, con esta doble entrada, con este doble acercamiento, por un lado como académico de la Universidad de Chile, el Departamento de Antropología, y desde ahí, trabajo con mis estudiantes desde muchos años, temas de antropología rural, antropología de naturaleza, temas que convocan ciertos intereses de una parte de nuestros estudiantes y de nuestra sociedad académica, y también desde una experiencia local en el Valle de la Aconcagua, desde una ONG, desde la Corporación CIMA Aconcagua, que desde hace 20 años creamos una instancia, una entidad que es el Instituto de Estudios Ambientales y Culturales de Montaña, que es una pequeñísima organización con muy pocos recursos, pero con una enorme voluntad, un corazón grande para trabajar en colectivo, en conjunto, equipos disciplinarios, pero sobre todo en una relación directa y de trabajo cotidiano, cercano, más bien siempre decimos con una lógica de co-construcción de conocimiento, una dinámica de intercambio de saberes con las comunidades con las cuales trabajamos. Tengo la suerte también de colaborar, participar en algunos proyectos de investigación, entonces me acerco por un lado desde la academia, me acerco por un lado desde una experiencia más militante, más involucrada, como es nuestra ONG, de larga historia ya, en el Valle de la Aconcagua, y obviamente desde un interés personal y comprometido con estas problemáticas, ¿no? Y lo que quiero compartir con ustedes básicamente es una mirada, es un lente, un enfoque, una lectura, tal vez algo particular de lo que consideramos y trabajamos bajo una búsqueda, bajo una comprensión de lo que son las culturas de montaña de las comunidades arrieras y ganaderas del Valle de la Aconcagua, donde estamos situados, ¿cierto? Ahí este es el Valle de la Aconcagua, son las comunas en las cuales trabajamos, básicamente las provincias de Los Andes y San Felipe, incluido Petorca también, y la zona cordillerana que tiene ciertas particularidades que les voy a contar dentro de algunos minutos. Ese es nuestro escenario de trabajo, aquí muy cerquita a Santiago, un poquito más al norte, unos pocos kilómetros acá. Partimos de la idea, digamos, de que hay un imaginario a nivel de país que entiende que las montañas son estas montañas que nos guardan la espalda, que son prístinas, que están allá, que no están acá. Los chilenos de alguna manera no asumimos que somos parte de, que las habitamos porque las miramos como un telón de fondo, y también asumimos que son realidades más bien inhabitadas, que están allá, ¿cierto?, que son de interés de algunos pocos, y que la verdad en general la mayor parte desconoce, que son escenarios de mucha vida, de mucha actividad social, de mucha actividad cultural, pero también son escenarios de tensiones, de conflictos, de intereses, que creo que vale la pena también conversar o mostrar, ¿no? En particular a nosotros nos interesa rescatar la experiencia, la perspectiva de personas, de comunidades, de grupos que habitan desde antaño estos escenarios, estos territorios. Son comunidades campesinas que se dedican a la práctica ganadera, de carácter muy marginal, son campesinos de muy escasos recursos, pero que mantienen esta actividad
ganadera desde hace muchísimos años en esta zona, pero que conviven y comparten el territorio con escenarios industriales, con intervenciones industriales, con operaciones industriales, principalmente bajo la lógica de enclaves, que intervienen y conmueven y conmocionan los escenarios donde estas mismas comunidades practican sus actividades. Estamos hablando de enclaves mineros, de enclaves turísticos, enclaves hidráulicos de distinto tipo, y que también conviven otro tipo de escenarios. Estamos hablando de los humanos, más allá de aquellos seres no humanos que obviamente comparten esos mismos territorios, esos mismos escenarios. Hablamos de culturas de montaña, hablamos desde culturas que construyen una práctica de habitación, una práctica de ocupación, y por lo tanto uno de los acercamientos que hacemos que tiene que ver con la lógica de habitar. Son habitantes de montaña a pesar de que no permanecen durante todo el año en ella, pero son ocupantes permanentes a través de sus prácticas cotidianas, ¿no? Y esas prácticas cotidianas tienen precedentes, no son recientes, son muy antiguas, se verifican desde la época colonial en el formato que ahora las conocemos. Es muy probable que algunas de estas comunidades campesinas tengan un vínculo, tengan una relación, sea biológica o cultural, con seres humanos, con culturas anteriores, digamos, a la llegada de los españoles, que han sido documentadas o son documentadas por la antropología o la arqueología, pero que desde nuestra perspectiva las conocemos hoy día como comunidades ganaderas con la llegada justamente del ganado, es decir, durante la época colonial hasta el día de hoy, practicando principalmente unas dinámicas, digamos, de ganadería transhumante. Y una particularidad que me parece que es relevante compartir a la hora en esta instancia tiene que ver con entender que estas comunidades son propietarias de una parte importante de las montañas que creemos que no son de nadie, o creemos que son del Estado, creemos que son de las empresas. La verdad que hay un desconocimiento enorme de la propiedad de estas cordilleras, ¿no? Pero importante decir que estas comunidades son propietarias, son comunidades de propiedad colectiva de grandes extensiones de tierra, son enormes extensiones de tierra, cuya presencia, cuya ocupación data desde la época colonial, ¿cierto? Desde la época colonial de personajes que en ese momento no tenían un control propiamente en sentido de la propiedad, sino que eran simplemente usuarios, eran personas que eran expulsadas de la sociedad, eran algunos contrabandistas, mestizos, indios libres, que ocuparon estos escenarios, fugitivos por distintas razones, ¿cierto? Gente muy pobre que comenzó a ocupar estos escenarios y empezó a construir conocimiento, empezó a construir modos de habitar y modos de practicar las mismas prácticas que hasta el día de hoy se mantienen de una manera obviamente distinta, con variaciones, con alteraciones, con dinámicas nuevas, pero básicamente eso. Y se formaliza, y el Estado chileno formaliza la propiedad de una parte importante de estas montañas entre los años 20 y 50 del siglo pasado. Es decir, hace 100 años atrás estas comunidades fueron reconocidas como propietarias de tierra. En algunos casos son comunidades pequeñas que tienen 1.000, 1.500, 2.000 hectáreas de territorios, de escenarios de montaña. Hay otras que tienen 50.000, hay otras que tienen 70.000, 150, 250.000 hectáreas. Estamos hablando de algunas de las propiedades más grandes desde el punto de vista de la superficie, obviamente, del país, ¿no? Solo comparable con algunas grandes propiedades terratenientes, etc. Pero lo interesante es que son comunidades pobres, son comunidades campesinas, son comunidades cuya propiedad no es individual, es colectiva, son propiedades indivisas que no se pueden dividir, que no se pueden transferir y solo se pueden sucesoriar, es decir, son comunidades cuya propiedad se hereda de generación en generación y han sido ocupadas principalmente bajo la lógica de la mantención del ganado desde la época colonial
primeramente, digamos, sin la propiedad, y desde el siglo pasado, mitad del siglo pasado en adelante hasta ahora, bajo la lógica de un criterio de propiedad, ¿no? Y es una realidad en general desconocida, bastante desconocida. En el Valle de la Aconcagua, particularmente, solo en las provincias de San Felipe y los Andes, tenemos 10 comunidades campesinas, 10 comunidades de campo, que ocupan, en general, digamos, son los territorios de las comunidades son aquellas que están sobre la línea de nieve. Muchas de ellas son campesinos que habitan en torno a lo que se llama la línea de nieve en general, sobre los 1.200, 1.300 metros, sobre el nivel del mar. Y estamos hablando en general, la sumatoria de estas 10 comunidades son más o menos 800 familias que son propietarias de grandes extensiones de tierra con una superficie cercana sumada obviamente, a unas 500.000 hectáreas físicas de montaña, ¿no? Por lo tanto, las montañas son de propiedad de las comunidades campesinas, en el caso particular del Valle de la Aconcagua. Ahora, es una realidad que se extiende desde el norte chico, donde decimos que en realidad entre Tongoy y Los Vilos no hay nada. La verdad, lo que hay son comunidades campesinas, ¿no? Son comunidades campesinas pobres que ocupan estos territorios de manera muy precaria desde hace muchísimos años, desde la colonia hasta el día de hoy, con distintas actividades. En el caso particular del Valle de la Aconcagua, la propiedad comunitaria se ha ido levantando, digamos, hacia las montañas, porque la parte del valle, la parte rica, la parte explotada agrícolamente, fue ocupada por las grandes haciendas, mientras que las cordilleras fueron desocupadas, no fueron de interés de estas grandes propiedades. Y lo que han hecho estas comunidades durante estos años, digamos, tan largos, estas decenas y estas centenas de años, siglos, la verdad, han sido construir prácticas seminómadas, prácticas transhumantes, orientadas al manejo del ganado. Manejo del ganado, ganado menor, digamos, como son las cabras y las ovejas, y ganado mayor, como son las vacas principalmente, los caballos, los caballares, etc., ¿no? Y durante estos siglos lo que han hecho es construir una compleja relación y un complejo conocimiento de estos escenarios montañosos, ¿no? Con acciones de intervención no continua, bajo principalmente las lógicas del manejo del ganado en invernada y en veranada. Es un manejo que además es clásico, manejo que no es inventado por ellos, manejo que viene de donde vienen los animales, de donde vienen las vacas, donde vienen las ovejas, las cabras, en Europa, etcétera, principalmente. Básicamente llegan los animales, llegan con sus prácticas culturales asociadas. Lo interesante es que estos personajes, en esa época inicialmente chilenos, muchas veces no reconocidos por el Estado, iniciaron y adaptaron esas prácticas a los escenarios distintos como son la cordillera de los Andes en este caso, y particularmente en esta zona. Hablo principalmente de las provincias de San Felipe y los Andes, que es donde hemos hecho principalmente nuestro trabajo en equipo. Quiero decir que no es un trabajo individual, es un trabajo en equipo, un trabajo colectivo de una organización, también con una cantidad importante de estudiantes con los cuales he construido este acercamiento a la comprensión de esta realidad. Por un lado están los ganaderos de ganado menor, ¿cierto? Las veranadas de ganado menor, que normalmente permanecen en la cordillera durante la época estival, acompañando a sus animales. Los animales no pueden sobrevivir solos, ¿cierto? Tienen que ser manejados, manipulados, tienen que ser también sujetos de extracción de leche para la fabricación de queso, etc. Y ocupan estos mismos espacios. Y están las veranadas de ganado mayor, que son principalmente ganado vacuno, donde los animales quedan libres durante una parte importante de su temporada. O sea, los llevan en mecanismos de arreo, los arrean hacia las montañas, hacia las zonas de pastoreo, que son, en la mayoría de los casos, insisto, territorios que son de su propia propiedad, por lo tanto ellos no pagan talaje, digamos, en sus territorios, pero también si hay campesinos, si hay propietarios de otros animales que no son dueños, ellos también pueden vender parte del talaje, digamos, en estas montañas. Y para el ejercicio de las veranadas, ellos, bueno, probable
que ustedes también, si son amantes, o nosotros somos amantes de las montañas, conocemos estos mismos escenarios, pero lo interesante es reconocer que ellos hacen estas largas travesías, complejas travesías, en torno a esta la figura del rodeo, que es una institución. El rodeo no tiene que ver con el rodeo deportivo que conocemos, que aparece en la tele, que hoy día está cuestionado, sino que tiene que ver con el manejo real, con el rodeo real del ganado en las altas cordilleras para los efectos de subir y bajar, subir al principio del invierno, bajar al final, perdón, al principio del verano, bajar al principio del invierno, ¿no? Y ellos tienen como escenarios relevantes para hacer el manejo de su ganado estos grandes corrales, que también tienen una larguísima, son corrales patrimoniales, son corrales que hemos estudiado, que tienen una larga historia, que son construidos en la época colonial y que son mantenidos hasta el día de hoy, y que son escenarios de manejo y de gestión del ganado hoy día mucho más controlado y en mucha menor cantidad que hace 150 años, digamos, ¿no? Pero estos son los escenarios principales de manejo, y podemos ver que efectivamente es una actividad intensa, de larga data, de hace largos siglos, pero que en la actualidad ha tenido un evidente retroceso. Si en los siglos XVII, XVIII, XIX hablábamos de 200.000 cabezas de ganado en estos mismos escenarios, hoy día podemos llegar apenas a unos 2.000. En estas mismas cordilleras, en el mismo territorio, el nivel de la presencia del ganado es enorme, es muchísimo menor, ¿no? Y eso tiene explicaciones. Pero bueno, lo importante para efectos de lo que nos convoca en este seminario tiene que ver con reconocer las prácticas culturales de estas comunidades campesinas, ¿cierto? Que de alguna manera hemos ido construyendo, analizando bajo la perspectiva, bajo el descubrimiento de sus saberes, de lo que comportan, de lo que permite que estas prácticas se puedan seguir realizando. Y hemos puesto nuestros ojos, ¿cierto?, nuestra profundidad en la idea de la vaquianía, ¿no? La vaquianía tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el saber. No todos los arrieros son vaquianos. Los vaquianos son aquellos que más saben. Los vaquianos, por lo tanto, no tiene que ver con no, yo soy vaquiano, o con la persona, sino que con el conocimiento del manejo del ganado en la montaña, ¿no? El vaquiano es el que sabe, el vaquiano es el capataz, el vaquiano es el que controla el que toma las decisiones en las travesías, en los rodeos de subida o de bajada. Y es el más vaquiano, no significa que otros no lo sean, sino que es una gradiente de vaquianía, ¿no? Que tiene que ver con saber tomar decisiones, que tiene que saber con control del equipo, con control de las dinámicas colectivas, no solo entre los humanos, sino que de los humanos con el ganado, en este caso, ¿no? Lo interesante tiene que ver con el manejo de la relación tiempo y espacio. Quienes recorremos las montañas sabemos que eso es determinante, pero para ellos es una condición que se ha ido aprendiendo y transfiriendo durante generaciones, ¿no? Y esa vaquianía finalmente les permite a ellos construir una reflexión, construir una comprensión de esos territorios, de estas montañas, de estas cordilleras, como le llaman ellos, y hablan de las cordilleras, ¿no? Porque cada rincón, cada quebrada, cada cajón tiene sus propias características y por lo tanto hablan de un conjunto de cordilleras, ¿no? Que tienen un orden geográfico que ellos descifran y que no está en los GPS, que no está en los planos, sino que está en sus cabezas. Ellos se crían conociendo y comprendiendo y construyendo un orden geográfico de esos territorios, de esos escenarios, ¿no? Lo llevan en sus mentes, lo llevan en sus cuerpos, ¿no? Y esas cartografías, ¿cierto?, esos mapas mentales están también construidos y asociados a una complejidad toponómica, es decir, con una identificación de lugares, de escenarios, de características, ¿no? Son unas verdaderas cartografías socioespaciales que es extremadamente interesante y que
tampoco tiene que ver con acercarse pintorescamente ahora, como de repente hay ciertos programas de televisión que caricaturizan, digamos, ¿cierto? Estos saberes, pero la verdad son extremadamente complejos y tampoco son fácilmente de entregar o de compartir, sino que tiene que ver con ir comprendiendo y construyendo una relación compleja de muchos años para poder acercarnos a entender esa lógica toponómica, digamos, ¿cierto? Y toponímica. Y esa vaquianía no solo tiene que ver con las personas, con los seres humanos, sino que esa vaquianía también se comparte y se construye con otros seres. También hay mulas vaquianas, también hay caballos vaquianos, hay perros vaquianos, ¿no? No todos los perros son vaquianos, no todas las mulas son vaquianas, ¿no? Porque tiene que ver con el conocimiento del territorio, con esa capacidad, con ese saber, con ese conocimiento y con esa interacción cotidiana con los humanos, y esa interacción que es vital, cuyo ejercicio efectivo se verifica en la vida de ellos, en la sobrevivencia de ellos, ¿no? Porque los escenarios que ellos habitan y que tienen que recorrer y controlar son complejos, digamos, y sabemos las rutas, sabemos los riesgos y los peligros que se cometen cada día, digamos, ¿no? Bueno, y estas cordilleras, ¿cierto?, a las cuales se acercan desde estos conocimientos, de estos saberes que comprendemos bajo la lógica de la vaquianía, están repletos son escenarios pletóricos de lugares. No son decenas, no son cientos, no son miles, son cientos de miles de lugares que ellos identifican de manera específica. Ellos saben sus características, ¿no? Y sus lógicas de construcción. Son lugares construidos socialmente, son lugares comprendidos, son lugares que son necesarios para sus prácticas de transhumancia, ¿no? Son lugares sobre los cuales se toman decisiones, son lugares que son situados, son lugares particulares, insisto, son cientos de miles de lugares, ¿no? Y esos lugares no son definidos solo por los humanos o por esta historia, sino que son lugares que también tienen agencia. Hay lugares benignos, hay lugares malignos, hay lugares temidos, ¿no? Hay lugares respetados, hay lugares a los cuales se les rinde respeto, se les hacen oraciones, hay lugares que simplemente son referencias, ¿no? Son lugares que están jerarquizados, hay lugares más valiosos que otros. Es una compleja comprensión toponímica de las cordilleras, ¿no? Y cada uno de esos lugares conforman escenarios de memoria, ¿no? Ellas atesoran historia, atesoran leyendas, atesoran relatos, atesoran vivencias que se van acumulando en el tiempo y que van construyendo la memoria del lugar, ¿no? Son lugares de memoria que a su vez construyen la memoria del lugar, ¿no? Es una dinámica permanente, y que no solo hablamos de lugares estacionales, también hablamos de lugares de tránsito. Todas las rutas, todos los caminos, los senderos de las cordilleras tienen también sus nombres, tienen también sus dinámicas, también son lugares de paso, son lugares de tránsito, ¿no? Que están en sus cabezas y que también tienen jerarquía, también hay caminos buenos, hay caminos malos, hay caminos que se pueden circular en determinadas condiciones, hay caminos que no se pueden circular en otras condiciones. Hay caminos que llevan a lugares de pernoctación, hay lugares donde no se puede pernoctar, ¿no? Por un conjunto de razones, porque es muy frío, porque son habitados por otros seres, hay lugares donde se puede jugar brisca, hay lugares donde no se puede jugar brisca, y así, digamos, ¿no? En el fondo es una complejidad que tiene que ver con la construcción atesorada de historias, de memorias, de vivencias, y que se van transmitiendo en generación en generación, pero que no son lugares estáticos, son lugares dinámicos, son lugares que van cambiando, ¿no? Y que van construyéndose colectivamente cada vez. Son lugares multitemporales, son lugares que son lugares de encuentro de los tiempos, ¿no? Podemos hablar en este caso nosotros
académicamente hablamos de, ¿no es cierto?, donde se construyen sincronías espaciales o sincronías temporales, perdón, porque son, no sé, en este caso particularmente estamos hablando de una majada, de un manejo de un piño de cabra, pero estamos hablando de una estructura inca, ¿no?, que ocupan hasta el día de hoy los habitantes de esta zona. O en el caso, estamos hablando de una casa de piedra, de un alero rocoso, donde si bien hoy día están los pertrechos de los mismos arrieros que dejan sus casas, sus cosas ahí, sus cositas de viaje, etcétera, pero también hay puntas de flecha, hay restos de los habitantes anteriores, ¿no?, como ellos le llaman, de los antiguos. Y por lo tanto son lugares que van... son lugares que en su conjunto van construyendo paisaje, ¿no? El paisaje, por lo tanto, no tiene que ver con aquello que vemos, ¿no?, sino que es el paisaje es aquello que está acá, que está dentro de nosotros. Cada uno de nosotros construye un propio paisaje. El tema es que los paisajes que nosotros vemos no son los mismos paisajes que ven los ganaderos, los campesinos, los arrieros, ¿cierto? Porque son sus propios paisajes que ellos han construido, aunque sea el mismo escenario, aunque sea la misma quebrada, aunque sea el mismo estero, aunque sea la misma ruta, sea el mismo camino, el paisaje que cada uno ve tiene que ver con la historia, con la memoria, con la comprensión de ese mundo. Y es muy probable que si hacemos ese ejercicio, bueno, yo lo he hecho muchas veces, digamos, ¿no?, con distintas gente, e incluso con estudiantes o con un grupo más o menos homogéneo, y cada uno ve cosas distintas, porque el paisaje tiene que ver no con lo que está allá, sino que con lo que cada uno es capaz de ver. Bueno, ahí muy interesante. Pero en el caso particular de los arrieros, los campesinos, son ellos quienes construyen el paisaje, pero que además tienen conciencia de ser parte de ese paisaje. Ellos se saben paisaje, ellos se sienten, ellos expresan conciencia de ser paisaje allá. Aquí yo soy paisaje, ¿no? Y eso es evidente, ¿no? O el paisaje lo llevo dentro. Son evocaciones, son relatos, son palabras de propios arrieros, de vaquianos, los cuales hemos interactuado durante años, explicándonos, digamos, lo que es para ellos el paisaje, por ejemplo, ¿no? Y es interesante porque ellos también de alguna manera construyen una relación de interdependencia con esos paisajes. Yo soy paisaje, pero ese paisaje soy yo. Y si ese paisaje se daña, yo me daño, ¿no? Y ellos lo entienden de carácter colectivo. Hay una frase, digamos, que en algún momento escuché que me pareció increíble. Estaban hablando dos campesinos, dos comuneros, digamos, en el Valle de Jahuel. Me decían, si la laguna se va secando, entre ellos hablaban, no, es que lo que pasa es que si la laguna se va secando, nosotros nos vamos muriendo. Es una comprensión compleja de una mutua existencia. Ellos saben que si esa laguna se muere, se seca, ellos también desaparecen, ¿no? De la misma manera que si ellos desaparecen, ojo, si ellos dejan de ir, esa laguna se seca. Ellos se sienten responsables de ese escenario, ¿no? Y en ese contexto ellos interactúan con otros seres del paisaje, lo sabemos, no sé, ciertos personajes claves, ¿cierto? Pero también los roedores, las lagartijas, ¿cierto? No solo estos seres monumentales o más reconocidos, digamos, sino que ellos construyen interacciones cotidianas con ese mundo animal, con el mundo vegetal complejo, ¿cierto? Pero también con otros seres, con otros personajes que habitan ahí, que siendo seres, no son humanos, que siendo seres no son no humanos en el sentido de los animales o las plantas, sino que son otros, ¿no? Pero que ahí están, con los cuales construyen y con los cuales interactúan de manera cotidiana y que también son agentes de ese paisaje, de esos escenarios, ¿no? Y además ellos interactúan con aquellos vestigios del pasado, con aquellos habitantes del pasado con los cuales también construyen paisaje y seres del pasado que hasta el día de hoy participan de la construcción de ese paisaje a través de sus evidencias, ¿no? Hablamos de saber vaquiano, hablamos de sabiduría vaquiana, ¿no? Que
que podemos intuir, que podemos comprender, que podemos ver, digamos, en esos rostros, ¿no? Y son sabidurías corporizadas, que podemos entender que están dentro de ellos, que son vivencias, que están en su cuerpo. Ellos sienten el paisaje, ellos sienten el clima, ellos sienten, porque lo llevan dentro, no lo llevan lo llevan en su cuerpo, está corporizado, digamos, ¿no? Hay conceptos académicos que lo refrendan en todo caso, ¿no? Pero, por lo tanto, en el fondo, la idea de naturaleza o la idea de montaña, digamos, tiene que ver con la idea del ser humano que se trate. Cada comunidad, cada grupo social, cada individuo construye una comprensión de ese escenario que puede llamar naturaleza, que puede llamar montaña o cualquier escenario natural, pero en el fondo estamos hablando que la naturaleza o la montaña son creaciones culturales y no hay naturaleza, no hay montaña fuera de la historia, ¿no? Todos los escenarios están siendo continuamente interpretados, descifrados culturalmente. Y para algunos, un paisaje, un escenario, una montaña puede ser una vista que admirar, para otros una meta que cumplir, una cumbre que llegar, para otros una veta que explotar, ¿no? Estamos hablando de otros que también les interesan esas mismas montañas, o una quimera, un recuerdo, para otros una tarea que cumplir, que hay que ir, etcétera, un lugar de habitar, una realidad que defender porque está amenazada, para otros un recurso que hay que cuidar, o un dios, una deidad que adorar, etcétera. Hay miles, hay cientos, cada cual puede tener un sentido de acercamiento a estos escenarios, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión de comunidades situadas en tiempo y espacio. No es lo mismo un vaqueano en el Valle de la Aconcagua que en O'Higgins o que en el Maule, etcétera, digamos, ¿no? O que en el sur. Ellos mismos hablan incluso que ellos allá no son vaqueanos. Más vaqueano es un caballo o un perro, digamos, en el sur que ellos mismos, a pesar de que son personajes que podrían manejarse muy bien, pero no conocen, no saben, ¿no? Es interesante el concepto de vaqueanía, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de territorios en transhumancia. No sé cómo ando de tiempo. ¿Estamos en el tiempo? Estamos en el tiempo. Bueno, ojo, necesito terminar diciendo que estas cordilleras y estos escenarios son escenarios amenazados. Lo sabemos por los incendios, por el turismo indiscriminado, irresponsable, ¿cierto? Lo sabemos, la destrucción de sus... Y ellos los defienden, ellos se oponen, ellos son comunidades que están conscientes de sus fragilidades, ¿cierto? Y actúan, generan mecanismos de marcar sus territorios, defender, continúan haciendo ganadería. Ellos saben que siguen haciendo ganadería porque si no lo hacen, ellos pierden el control de su territorio, ellos pierden la soberanía, ¿no? Siguen llegando arriba, trabajan con las nuevas generaciones, las escuelas rurales son lugares, escenarios interesantísimos. Ellos construyen espacios, experiencias de conservación. Y hay dos particularmente en el Valle de la Aconcagua que son experiencias señeras. Estamos hablando de dos santuarios de naturaleza. Uno es el santuario de naturaleza de la Serranía del Ciprés, correspondiente, que tiene un relicto ciprés cordillerano, una especie increíble, pero con especímenes, con seres, con árboles de 1600 a 1800 años vivos. Están ahí, aquí al ladito de Santiago, ¿no? Y que son propiedad de una comunidad campesina Serranía del Asiento, y cuya la evidencia humana está ahí misma, con los mismos cóndores, los mismos árboles que están ahí registrados en estos petroglifos, ¿no? Ellos han sabido defender también, en este caso, en los corrales. Uno de los corrales relevantes fue reconocido como momento histórico porque fue defendido por las comunidades campesinas. Y el otro caso importante, ¿cierto?, es el santuario de naturaleza Zaino Laguna Copín, que fue reconocido recién en el año 2020 como santuario, que pertenece a la comunidad de campos de Jahuel. El primero tiene 1.100 hectáreas, este tiene 6.700 hectáreas de montaña conservada por los propios comuneros, ¿cierto? No en la lógica ecologista que nosotros estamos acostumbrados a entender. Ellos son ecologistas en la lógica que ellos tienen que defender, porque ellos entienden que si esa laguna se seca, ellos se mueren. Y si ellos se mueren, esa laguna se seca, ¿no?, en el sentido de interlocución. Y por lo tanto, son culturas de montaña, son comunidades fuertes, pero en equilibrio precario, y que esta es la última
lámina con la cual me gusta mucho terminar mis presentaciones, porque de alguna manera estamos hablando de comunidades de arriba que continúan finalmente construyendo paisajes de libertad, que es la misma. Ellos sienten la libertad, ellos dicen, arriba yo soy libre. Y es lo mismo que sentimos todos cuando subimos a la cordillera, sentimos esa libertad. Bueno, ellos son quienes la defienden por nosotros. Gracias.